A estas alturas supongo que ya os habréis enterado del lanzamiento de la nueva versión 4.5 de Blender. Pero, ¿qué mejoras tiene? ¿Existen muchos cambios con respecto a la versión anterior? Bueno, lo primero de todo hay que destacar que se trata de una versión LTS o con soporte a largo plazo. Es decir, es una versión creada para recibir actualizaciones y soporte técnico durante más tiempo que las versiones estándar. Este tipo de versiones priorizan la estabilidad y la longevidad, siendo ideales para proyectos o empresas que necesitan un funcionamiento continuo y estable. Como siempre, esta nueva versión trae consigo la corrección de errores y bugs de versiones previas, y al tratarse de una versión LTS, recibirá actualizaciones y correcciones de errores durante un tiempo prolongado. A continuación, comentaré brevemente algunas de las nuevas funcionalidades que se han incorporado en las distintas secciones de Blender. En esta versión de Blender se ha introducido una nueva propiedad de objeto denominada terminador de sombras por desplazamiento de normales. Esta característica permite reducir los defectos o artefactos en el sombreado que suelen producirse en los objetos de baja resolución o con mapeado de mapas de ocultamiento. El terminador de sombras ya estaba implementado en Cycles y ahora también puedes encontrarlo en Eevee en Propiedades de objeto, Sombreado, Terminador de sombras. El cálculo de esta propiedad se realiza en relación a las caras del objeto que se ven expuestas a la luz. La cantidad de compensación se controla con la opción Desplazar normales. El número de caras evaluadas por este operador se controla ajustando la opción Desplazar geometría. Vulkan por fin ha llegado a Blender con esta nueva versión. La popular API de gráficos 3D de bajo nivel y multiplataforma permite un rendimiento gráfico superior a OpenGL y un uso más eficiente de los recursos del sistema. Notaréis especialmente esta mejora en la edición de escenas o modelos complejos, las tareas de esculpido, de edición de sombreadores, etc. Podéis activar Vulkan en Editar, Preferencias, Sistema, Visualización interactiva, Vulkan. Reinicia el programa y comprueba la mejora del rendimiento en la visualización comparado con anteriores versiones. Ahora es posible ajustar el cabezal de reproducción que indica el fotograma en el que nos encontramos a elementos visibles dentro de los editores con línea de tiempo. Estos editores son el editor de gráficos, la planilla de tiempos, la línea de tiempo, el NLA y el secuenciador de vídeo. El secuenciador de vídeo ya contaba con una función de ajuste a pistas que ahora se incluye en este ajuste más genérico. Los elementos a los que se puede realizar este ajuste son fotogramas, segundos, marcadores, fotogramas clave y pistas. El ajuste se puede activar y desactivar pulsando la tecla Control mientras se arrastra el cabezal de reproducción. El modo en cómo se muestran los huesos de los esqueletos ahora puede individualizarse para cada hueso. Gracias a esto, ahora puedes mostrar distintos tipos de hueso en grupos diferentes y así facilitar su visualización. Se han añadido nuevos nodos al compositor. Como estos nuevos nodos provienen de los editores de sombreado y de los nodos de geometría, ahora ya puedes copiar y pegar entre todos estos editores sin problema. Se ha añadido un nuevo pase de render de tipo Grease Pencil que puede emplearse para filtrar directamente este tipo de objetos dentro del compositor. En principio, esto puede ahorrar la creación de capas de visualización específicas para estos objetos. Se encuentra en Propiedades de capas de visualización dentro de Pases, Datos, Grease Pencil. También se ha añadido un nuevo método de alisado supermuestreado, que en general
mejora la calidad de las líneas creadas con Grease Pencil. El método tradicional SMAA parece funcionar mejor cuando existe una superposición con objetos de malla, así que se trata de probar cuál se ajusta mejor a nuestras necesidades o de utilizar la opción que permite combinar ambos muestreos. Este método se puede implementar tanto en el visor como en el render final. Para configurar el visor, dirígete a Grease Pencil, Visor, Umbral SMAA. Para configurar el render final, Render, Umbral SMAA. La cantidad de muestras del SSAA puede controlarse en Muestras SSAA. Por fin puedes ver todos los UVs de los objetos seleccionados y activos, independientemente del modo en que se encuentre el objeto. Ya no será necesario entrar en el modo de edición del objeto para poder visualizar sus UVs en el editor de imágenes. De hecho, puedes seleccionar varios de ellos para ver sus UVs de forma simultánea y poder comprobar posibles solapamientos u otro tipo de problemas. La redimensión de la ventana ahora muestra más canales o fotogramas en lugar de estirar o estrechar los canales como lo hacía hasta ahora. En esta versión, la selección y edición de los tiradores se propaga en todas las pistas seleccionadas para el modo predeterminado de ajuste simple, incluso si no están conectadas. Así, se mejoran las capacidades de edición multipista. Se ha facilitado el uso de tabletas de dibujo mejorando algunos aspectos visuales de la interfaz. Ahora se puede ampliar el borde de los editores o redimensionar el tamaño de las regiones de las pestañas para mejorar su agarre con el lápiz. También se ha aumentado el tamaño del área de actuación en las esquinas para facilitar la interacción con ellas. Poco a poco y con paso firme, Blender se consolida como una alternativa sólida en la edición y producción de 3D. No es fácil porque tienen frente a otros programas comerciales que cuentan con mayores recursos y en algunos casos se han consolidado como estándares de hecho en el sector de la animación y del modelado 3D. Desde aquí os animo a probar y disfrutar de todos los avances y mejoras de esta nueva versión. Recordad que si os resulta útil y os lo podéis permitir, considerad apoyar este programa con alguna donación a través de su página web. Y eso es todo. Saludos y hasta el siguiente vídeo.